Bueno, ahí puse para empezar a grabar, entonces voy a comenzar con lo que es la teoría de lo que les dije. Compartir. Bueno, esta creo que es la continuación del PowerPoint que estuvieron viendo con el ingeniero Centurión en la clase pasada. Primero está la teoría del interés simple, que en realidad, como me imagino que les dijo el ingeniero Centurión, en la vida práctica el interés simple en realidad no es que se utiliza mucho. Normalmente todas las operaciones financieras se basan en el régimen de interés compuesto. Entonces, esta es súper importante porque es la base de lo que es toda nuestra materia, ¿verdad? Y bueno, a diferencia del interés simple, en el interés compuesto lo que hace es que a medida que se van generando intereses, estos pasan a formar parte del capital, ¿verdad? Entonces, es decir, se van acumulando a través de los periodos, ¿verdad? Entonces, uno tiene una capitalización periódica de los intereses y cada vez entonces se genera un aumento exponencial y no más como el interés simple que aumenta más lentamente, ¿verdad? Es decir, de esta forma los intereses generados en cada periodo se calculan sobre los capitales distintos, cada vez sobre capitales distintos, cada vez mayores ya que se incorporan los intereses del periodo anterior. Bueno, en síntesis, a medida que se generan intereses, se acumulan en el capital inicial para producir nuevos intereses en el periodo siguiente. Bueno, entonces el capital F se va formando por la acumulación del capital inicial de los intereses que periódicamente se van generando. Es decir, en el, al final de un primer periodo, F es igual a P, al capital inicial, más los intereses, y eso forma de vuelta una P1 que va a generar de vuelta intereses con respecto a una F2. Y así continuamente a lo largo que dure la operación, ¿verdad? Acá está el gráfico. Como ven, en el periodo cero está P, después se mantiene esta P constante a lo largo de la operación y después se genera un interés 1 que se suma, que forma a su vez un interés 2 en el siguiente periodo y un interés 3 en el siguiente periodo de vuelta. Entonces, se ve que es una operación geométrica, ¿verdad? Entonces, finalmente, F es igual a P más el interés 1 más el interés 2 más el interés 3 y así sucesivamente. Pero de vuelta todo podemos relacionar directamente con P porque el interés 1 depende de P, el interés 2 depende del interés 1 que a su vez depende de P, el interés 3 depende del interés 2 que a su vez depende del interés 1 que a su vez depende de P. Entonces la fórmula va a seguir siendo, no hace falta hacer de cada uno de los periodos, sino que podemos igual hacer factor común y sacar una ecuación que dependa exclusivamente de la tasa de interés, de la cantidad de periodos y de P, ¿verdad? Bueno, esto creo que ya está claro. Bueno, acá está vuelta esto que le estaba diciendo, que se puede hacer el factor común. Y como ven, en el momento 1, F1 es P más el interés 1, que se puede simplificar P1 más I, ¿verdad? En el momento 2, de vuelta como les dije, se queda P1 más I al cuadrado. Y en el momento 3, de vuelta queda P1 más I a la cubo. Y entonces, concluyendo, podemos sacar que F es igual a P1 más I a la N. Y con esta ecuación de verdad se hace casi todos los ejercicios de esta parte, ¿verdad? Que tiene de vuelta su simplificación en Excel de las fórmulas que les voy a ir mostrando, pero todo viene de esta fórmula, ¿verdad?
Bueno, esta que les dije es la fórmula fundamental de la capitalización compuesta. Bueno, y que obviamente teniendo esta fórmula uno puede despejar el dato que le falte y sacar justamente ese dato. Y todo ya es lo mismo. Bueno, es la explicación de qué es cada cosa. F es el capital final, P es el capital inicial, 1 más I es la tasa de intereses generados en devengados y N es la cantidad de periodos de duración del periodo, que debe estar en la misma unidad de tiempo que la tasa de interés. Esto es súper importante porque después vamos a ir viendo lo que es tasa nominal y tasa efectiva y eso, y ahí habla mucho de, por ejemplo, tasas de intereses anuales con capitalizaciones semestrales o trimestrales, lo que sea. Hay que tener en cuenta siempre que esas capitalizaciones tienen que ser la misma cantidad, o sea, en la misma unidad de tiempo que la n de los periodos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que jugar con convertir las tasas a la que pueda servir para eh, llegar al resultado que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Es ahí donde muchos se equivocan hallando mal las tasas, no cambiando la unidad de tiempo, etcétera. Entonces ya no se llega al resultado, ¿verdad? Y bueno, y también hay que tener en cuenta que es la cantidad de periodos, ¿verdad? De repente un ejercicio te puede hablar de que estás en el momento 3 y te pide hallar con respecto a eso en el momento 5. Entonces ahí sabemos que tenemos una cantidad de periodos entre esos dos momentos de 2, ¿verdad? No es de que vamos a poner por uno directamente 5 porque nos pide sacar el capital del momento 5, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta de vuelta el valor que nos da del capital inicial, en qué momento de nuestra línea del tiempo se encuentra, ¿verdad? Es decir, de repente nos va a dar una línea de tiempo suponete, del 1 al 5 y nos da datos que no están en el momento 0, sino están entre medio. Entonces hay que tener en cuenta que justamente los capitales varían a lo largo del tiempo. Entonces no es lo mismo hablar de un mismo número en el momento 0 que en el momento 2 que en el momento 1, ¿verdad? Entonces de vuelta hay que tener mucho cuidado del enunciado, cómo te explica esos valores, en qué momento de la línea del tiempo están. Entonces ahí podemos hacer las conversiones y en sacar el tipo del valor actualizado en el momento que uno quiera, ¿verdad? Eso uno puede convertir. Si te dan el momento 3, pues puedes convertir al momento 3, puedes convertir al momento 5 o como a vos más te convenga, ¿verdad? Bueno, es justamente lo que les hablaba acá, que ven cómo P varía a lo largo del tiempo de forma exponencial, justamente se ve claramente porque tiene un exponente a la n. Después, bueno, acá están despejadas las otras fórmulas de acuerdo a lo que uno quiera hallar, ¿verdad? Es decir, si te pregunta la suma P que debo invertir hoy para obtener una suma en el futuro, bueno, despejamos la P, entonces ahí podemos hallar de vuelta en función a la F, a la I y a la N, ¿verdad? Acá ya comienzan algunos ejercicios, así que vamos a pasar a un Excel a comenzar a resolver, a no ser que primero alguno tiene alguna duda con respecto a lo que es la teoría específicamente. Genial. Entonces, voy a poner de un lado mi Excel y el otro lado los ejercicios para tener a mano. Bueno, entonces, empezamos con el ejercicio 1. Estos son todos ejercicios muy cortitos de concepto nomás, entonces vamos a ir haciendo rápido. ¿Cuál es el valor final de una inversión de 1.000.000 de guaraníes colocados durante un año al 3% mensual? Bueno, entonces mi valor presente es 1.000.000. Bueno, le voy a
Ahí ya se me fue un cero. Y mi tasa es de 3%. Entonces, aplicando la fórmula de F, yo tengo... ¿Puedo hacer un checklist a tu Excel? ¿Quieres que agrande más el Excel? Sí. Ok. Ahí. Súper, ahí se ve, profe. Entonces, ahí. Bueno. Entonces, F sabemos que por fórmula era igual a P por 1 más la tasa elevado... Ay, espérenme que voy a cambiar de idioma en mi teclado para encontrar más fácil las cosas. Bueno, y mi N en este caso es 12 porque me dice que durante un año de forma mensual. Entonces voy a elevar a la 12 y me sale el valor ahí, que es la respuesta justamente. Bueno, y de vuelta hay la fórmula en Excel, que es BF, y que como ven, tiene todos estos componentes. En este caso la tasa sí es 3, después NPER es 12, la cantidad de periodos, pagos no hay en este caso porque pagos habla de la cantidad de plata que va sacando en cada uno de los periodos, por ejemplo. Y BA es mi valor actual, que como yo pongo eso sale de mi bolsillo, entonces tengo que poner de forma negativa. Siempre P y F tienen valores contrarios porque justamente uno sale de mi bolsillo y el otro entra al final del periodo. Entonces, ay, ¿qué hice acá? Ah, este tiene que ser 0 y ahí está. Ahí está, como ven, sale el mismo valor. Y como les dije, bueno, mi error fue que justamente les dije que tienen que poner en pago 0 porque no saco nada en cada uno de los periodos. Y en BA sí es el valor actual, que es mi valor inicial, ¿verdad? Entonces ahí sí sale el mismo valor. Bueno, ¿y cuál es la tasa? La tasa de interés anual simple ganada es justamente esto nomás. Y entonces podemos pasar al segundo ejercicio. El ejercicio 2 me dice, usted necesita $5,000 para sus vacaciones de diciembre con la familia. Si puede colocar un capital en un banco que paga 1% mensualmente, ¿cuánto debe depositar el 1 de febrero si quiere irse de vacaciones el 1 de diciembre? Bueno, en este caso justamente lo que me da es mi valor final ya de cuánta es la plata que yo tengo presupuestada para mis vacaciones. Entonces yo necesito $5,000 y me habla de una tasa de interés de 1% mensual. Pero me dice que yo voy a depositar el 1 de febrero recién y que entonces yo me quiero ir de vacaciones el 1 de diciembre ya. ¿Qué significa? Que yo necesito ya mis $5,000 el 1 de diciembre a más tardar para poder irme de vacaciones. Y entre el 1 de febrero y el 1 de diciembre, entonces hay todo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en diciembre ya termina, ¿verdad? Entonces en diciembre es el mes 12, febrero es el mes 2, hay 10 meses. Entonces ahora yo necesito hallar P en este caso. Entonces va a ser al revés, yo ya tengo mi F y despejando la fórmula es dividido 1 más el interés exponente mi cantidad de periodos. Y sale los $526. Bueno. Bueno, el ejercicio 3 vamos a hacer, para que no quede ni una duda, me pide de vuelta a calcular el monto final. O sea, va a ser igual que el ejercicio 1.
tengo para invertir $200, tengo una tasa de interés del 5% anual y mi periodo va a ser de vuelta de 10 años. Como ven, les dije, el 5% es anual en este caso, entonces mi número de periodos también va en años. En el anterior, por ejemplo, era 1% mensual, entonces mi N también estaba en meses. O sea, hay que tener siempre en cuenta que tienen que coincidir, ¿verdad? Entonces, F podemos hacer ya directamente por la fórmula, valor final, la tasa, la cantidad de periodos, el pago es 0 porque no saco plata en ningún momento a lo largo del periodo, y mi valor inicial es 200. Ahí está, 325.78. Bueno. Ejercicio 4. Lo mismo. ¿Cuánto debería invertir hoy si quiero disponer dentro de 2 años de 1.500? O sea, 1.500 es lo que yo quiero en 2 años, entonces es mi F. Mi tasa de interés es compuesta anual, entonces 6%. Y de vuelta mis N están en la misma unidad de medida que son 2 años. Entonces me pide hallar P. Va a ser F sobre 1 más 6%, exponente 2 años. De ahí salen los 1.335, que redondeado es también el resultado. Bueno, ejercicio 5. ¿Qué intereses producirán $300 invertidos 4 años al 7% anual? O sea, mi valor inicial son $300. Yo tengo una tasa de interés anual del 7% y tengo para invertir 4 años. Entonces mi valor final van a ser los 300 por 1 más 7%, exponente 4 años. Este es mi valor final. Entonces mis intereses generados es mi valor final menos mi valor inicial, que son los 93. Y si le saco acá las comas, 93.24. Este me pide ya determinar la tasa. Entonces, el ejercicio número 6 me pide determinar la tasa de interés anual a que se deben invertir. Mi valor inicial son 1.000.000. Para que en 12 años, N12, se obtenga un capital final de 1.601.030. Creo que era. Bueno, esto para no hacer la ecuación de la fórmula inicial, que hay que hacer logaritmo y eso para bajar la n, podemos hacer directamente la función tasa, que son 12 periodos. No saco plata de vuelta en ningún momento a lo largo del periodo. Mi valor inicial es 1.000.000. Y mi valor final, que tengo que poner en sentido contrario, es este de acá. Entonces saco mi tasa del 4%. Y este, por ejemplo, me pide hallar N, ¿verdad? Ejercicio 7. Un capital de 2.000 euros, o sea, mi capital inicial son 2.000 euros, colocados a un interés compuesto del 4% anual. 4%. Asciende a un valor final de 3.202. Determina el tiempo que estuvo impuesto. Bueno, de vuelta acá hay la fórmula NPER, que es de vuelta para no tener que despejar toda la ecuación.
que te da la vuelta la tasa, el pago yo no saco nada en ningún momento, el valor inicial es 2.000 y mi valor final es 3.202. Entonces saco vuelta acá 12 años. Profe, ¿Sí? ¿por qué el valor final es negativo? Bueno, es justamente lo que les expliqué al comienzo. El valor inicial y el valor final, sobre todo cuando uno habla en Excel, nunca se pone con el mismo signo, porque sigue la siguiente lógica. Uno es plata que entra y otro es plata que sale. Vos, por ejemplo, invertís $2.000 al comienzo del periodo, es decir, sale de tu billetera $2.000 y al final ingresan $3.202. Entonces, por eso que cuando uno también grafica a lo largo de la línea del tiempo, uno de los desembolsos va para abajo porque es negativo y el otro va para arriba porque es positivo. Entonces es por eso que uno nunca puede poner el valor inicial y el valor final con el mismo signo. Da igual también, por ejemplo, si yo cambio y pongo el menos 2.000 porque es la plata que sale en mi bolsillo y pongo el otro 3.200 positivo. Es una cuestión de costumbre nomás cuál uno pone negativo. Pero sí es justamente esa lógica. Uno es plata que sale de mi bolsillo, otro es plata que entra. Si vos te fijás, si yo pongo con el mismo signo, no me va a salir luego. Porque es imposible que en ambos momentos haya salido esa plata a mi bolsillo, haya entrado nomás. Tiene que ser necesariamente uno entrada y otro salida. Por eso va signo negativo en uno de los dos. Gracias. De nada. Este ejercicio les voy a dejar para más tarde porque ya necesito una parte de la segunda teoría que tengo que dar, pero solamente no por el ejercicio en sí, porque Luigi resolvió de esta forma, en meses y en años. Entonces, como les había dicho, acá yo tengo todos mis datos en años. Si yo quiero graficar mensualmente como está graficado acá, yo necesito cambiar las fórmulas del interés simple y el interés compuesto a meses y no años. Y eso es algo que va en la segunda parte de la teoría que les voy a mostrar hoy. Entonces, para mostrarles exactamente este gráfico como está acá, les voy a resolver ya directamente en meses, aplicando ya la segunda teoría. Bueno, entonces, vamos al 9. El ejercicio 9 te dice, un capital de $5.000 es colocado a interés compuesto al 4% anual. Determinar en cuánto asciende el capital a los 3 años y determinar en cuánto asciende el capital a los 5 años. Mi capital inicial son 5.000. Mis intereses son 4% anual y me pide F3 y me pide F5. Justamente, entonces N3 es 3 y N5 es 5. Bueno, y como ven acá justamente está ese grafiquito que les dije hace rato, el 5.000 va para abajo porque es plata que desembolso para hacer la inversión, y en todo caso si yo quiero graficar esto, el N3 iría la flechita para arriba y el N5 también iría la flechita para arriba, porque es justamente plata que ya ingresa a vuelta a mi favor después de haber desembolsado los 5.000. Bueno, entonces acá vamos a ir de vuelta BF nomás ya directamente, 4%, la cantidad de periodos es 3, pago no hay ningún pago y el valor inicial es este. Ahí ven que sale negativo porque puse el 5.000 positivo. Entonces, sin embargo, si pongo este negativo, me va a salir el F3 positivo. Lo importante nomás es entender el concepto de que uno es plata que entra, el otro es plata que sale. Pasa. Ahí está. Bueno, vamos al ejercicio 10.
Se debe pagar una deuda de $1000 dentro de 2 años. Si la tasa de interés es del 9%, ¿cuál es el valor presente de la deuda? O sea, en este caso es lo que me da F, porque es lo que vale en 2 años. Me da la tasa de interés que es 9% anual. Y me dice que N es 2. Entonces P va a ser F sobre 1 más 9% elevado a la 2 años. Entonces, yo hoy ponerle que presté $841, entonces me ingresan esa plata y yo en 2 años por la tasa de interés voy a tener que pagar 1000. Eso es lo que me dice este ejercicio. Bueno. Y este ejercicio ya se saltó el 11. 9, 10, este es el que hicimos y no hay 11. Bueno. Ejercicio 12. Me dice, se debe pagar una deuda de $1000 dentro de 2 años si la tasa de interés es del 9%. ¿Cuál es el valor de la deuda al finalizar el 5.º año? Entonces, me dice que P2 son 1000, que la tasa de interés es 9%, y me pide F5. Bueno, acá tenemos dos formas. Una forma ya es como ya tenemos P0, que hallamos en el ejercicio anterior, ya puedo hacer directamente acá DF, la tasa, la cantidad de periodos va a ser 5 y voy a usar pago 0 y voy a usar el valor de P0 que hallamos en el ejercicio anterior. Entonces ya me voy directamente desde el momento 0 al momento 5 con la fórmula que ya sabemos usar. Y me sale eso. O si no, tenemos también la opción de calcular de vuelta. Bueno, esto sigue siendo F5. Desde los datos que me da valor el problema directamente. Entonces puedo hacer de vuelta BF y yo tengo una tasa del 2%. Entre el momento 2 que me da el ejercicio y el momento 5 hay 3 periodos. Y entonces uso ya el valor de P2. Ok. Me faltó vuelta del pago. Y ahí sale el mismo valor. Son dos formas de hacer. Una es volviendo todo al momento 0, que en este caso no nos alargaba el ejercicio porque teníamos del ejercicio anterior. Y la otra forma es ya justamente desde el momento 2 saltar directamente al momento 5. Y es solamente la única diferencia es que tomamos como valor inicial y cuántos periodos hacemos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como empecé en el momento 0, mi NPER fue 5 y en este caso usé el valor inicial del momento 2, entonces mi NPER ya fue 3 nomás, porque es 5 menos 3, ¿verdad? Y acá se comienzan a poner un poco más entretenidos. Usted contrajo los siguientes compromisos de pago. $1000 dentro de 2 años y $500 dentro de 5 años. Si la tasa de interés es 9% anual, ¿cuál es el valor presente de la deuda? Tengo un P2 que son 1000. Tengo un P5 que es 500. Una tasa es del 9%. Bueno, en el N2 el periodo va a ser 2 y en el N5 el periodo va a ser 5. Ya vuelvo nomás a escribir solamente porque ya es toque de no escribir valores dentro de la fórmula, sino siempre referirse a una celda, ¿verdad? Entonces, en todo caso, cuando un número está mal escrito o algo, es mucho más fácil visualizar porque tenemos todos los datos que introducimos dentro de la fórmula de formas visibles en una tabla de datos, ¿verdad? Bueno.
Esto le voy a llamar mejor F. Esto le mejor. Entonces ahora lo que voy a hacer es traer el momento F2 al momento 0, que justamente va a ser la fórmula inversa. F dividido. ¿Sí? Profe, ¿por qué las flechitas están hacia abajo en este caso? O sea, no estoy entendiendo conceptualmente por qué, o sea, viste que o sea, se contrajo un compromiso, ¿verdad? ¿Y por qué la flechita está hacia abajo entonces? Porque yo tengo que pagar en ese momento esa plata. A mí me dieron plata al comienzo, o sea, es ingreso para mí, y yo contraje un compromiso de dentro de 2 años pagar 1.000. Entonces va para abajo porque sale de mi bolsillo los 1.000. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces, es F2, 1 más el 9% elevado a la 2, y es el P5, es el 500 dividido 1 más 9% elevado a la 5. Entonces lo que hice fue traer estos dos valores al momento 0. Entonces, ¿cuál es el valor presente en mi deuda? Mi P total va a ser la suma de estos dos valores. Es decir, yo en el momento 0 tomé prestado en $974, sí, dólares, y entonces yo me comprometí a pagar a los 2 años $1.000 y a los 5 años $500. Entonces, en el momento inicial yo tomé prestado esta plata. Y este me pide cuál es el valor al finalizar el año 3 del total de la deuda. Es lo mismo, solamente que pedirme el valor inicial, me pide el valor al finalizar el año 3. Y de vuelta, aprovechando que ya hice el ítem anterior, voy a poner directamente N3. Y como esta es mi deuda inicial, yo ya voy a mover ese valor directamente al momento 3. Entonces, esta es mi deuda inicial por 1 más 9% elevado a la 3. Esto sí también ya pude haber hecho directamente por la fórmula. BF, 9%, 3 periodos, no hay pagos entre medio y negativo. No me salió lo mismo. Este le puse mal. Este era acá. Ese sale igual. Ejercicio 15 entonces ahora. Usted realiza los siguientes depósitos en una cuenta de ahorro que paga 5% al año. O sea, tengo una P0 de 800, después hago un depósito P1 de 1.000 y después hago un depósito P3 de 500. ¿Cuánto podrá retirar al finalizar el quinto año? Mi interés es 5% anual. Y entonces, de vuelta acá, voy a hacer mis n's. Del momento 0 al momento 5 hay 5. Del momento 1 al momento 5 hay 4. Y del momento 3 al momento 5 hay 2. Entonces, esas son mis n para cada uno de los casos. Entonces, ya voy a ir directamente a calcular mi F0, mi F1 y mi F3. Que son todos los valores finales al quinto año de estas inversiones, en el año 0, en el año 1, en el año 3, ¿verdad?
Se puede hacer directamente BF, 5%. Esto puedo luego... Puedo anclar. Entonces mi NP va a ser esto. Mi pago siempre es 0. Y mi BA va acá. Entonces directamente ya puedo estirar. Y entonces mi F al final de todo mi periodo es la suma de todas las Fs. Entonces, ¿cuánto podré yo retirar al finalizar el quinto año? Es la suma de de las 3 inversiones que hice movidas al momento 5, ¿verdad? Trasladadas al momento 5. Ejercicio 16. Usted realiza las siguientes transacciones en una cuenta de ahorro que paga 5% al año. Bueno, entonces, usted realiza y deposita hoy 500. Deposita en el momento 2 1000. Retira. Bueno, le voy a poner en el momento 3 menos 1200 en sentido contrario, justamente porque si puse los depósitos en positivo, tengo que poner el retiro en negativo, porque son justamente acciones diferentes que tienen signos contrarios. ¿Cuál es el saldo de la cuenta al finalizar el quinto año? Bueno, entonces, lo que podemos hacer primero es 5, el interés es 5%. Y acá las N. Puedo mover todo, por ejemplo, al momento 3 para ver cuánto me queda en el momento 3. O ya puedo mover todo directamente al momento 5, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta el signo contrario de esto. Vamos a probar. Del momento 0 al momento 5 son 5. Del momento 2, no era momento 2. Deposita 1000. Bueno. Vamos a seguir la descripción y no la imagen, porque en la descripción habla de depositar 1000 dentro de 2 años y el gráfico está en el año 1, pero vamos a poner nomás 2, como dice el texto. Que son 3 en realidad acá, porque 5 menos 2, 3. Y 5 menos 3, 2. Y vamos a sacar de vuelta las Fs. BF, la tasa es siempre 5%, podemos anclar nomás ya directo. Acá la cantidad de periodos, el pago de vuelta sigue siendo 0 y BA en signo negativo. Y ven como de vuelta acá, es de vuelta, como esto era positivo, esto queda positivo, como esto era negativo, esto era negativo. Y acá nos podemos sumar directo. Y ahora lo importante acá es justamente interpretar el resultado. Nosotros hicimos los depósitos de forma negativa, entonces todo lo que hice mis depósitos puse positivo, entonces acá me quedó positivo el valor de lo que yo saqué. Entonces me queda que yo saqué, al final me quedan en mi cuenta 4772. Hay que tener en cuenta, si acá le ponía los depósitos en negativo, el número acá me iba a salir menos 472 y eso significaba que me quedan 472. Por el sentido de cómo uno usa directamente nomás. No sé si me explico en ese sentido. Pero bueno, la respuesta es que el saldo en mi cuenta al finalizar el quinto año me queda positivo 472.77 guaraníes. Dólares, no sé, dólares era. Bueno,
Usted realiza las siguientes transacciones en una cuenta de ahorro que paga 5% al año. Deposita hoy $500, deposita dentro de un año 1000 y al finalizar el tercer año retira todos los intereses generados hasta la fecha. ¿Cuál es el saldo en la cuenta al finalizar el quinto año? Bueno, entonces, lo que nosotros ya podemos asumir directamente es que si yo invertí en el año 0 y yo fui generando intereses y en el año 3 retiro todos los intereses, en el año 3 me quedan los 500 que invertí. Igualmente, si en el año 1 yo invertí 1000, en el año 2, en el año 3 generé intereses, si ahí quito todos los intereses, me queda de vuelta 1000. Entonces yo directamente lo que puedo situarme son los 1500 en el año 3 y hago cuáles son los intereses generados entre el año 4 y entre el año 5. Y eso es el saldo que me queda al finalizar mi año 5. ¿Se entendió eso? Igual puedo hacer, si quiero hacer la forma larga para visualizar mejor, puedo mover el 500 al año 3 y el 1000 al año 3 y de vuelta digo, lo que me quedó del 1000, resto con el 1000, esos son los intereses, y lo que me quedó del 500, resto con el 500 y esos son mis intereses. Y eso de vuelta ahí, todos los intereses retiro y me van a quedar los 1500 justamente. Entonces, de 0 es 500. Bueno, la verdad que vamos a poner directamente todo en el momento 3. En el momento 3 me queda 500 y me queda 1500. Vamos a poner más a todo junto. Me queda 1500 porque yo todo lo que generé antes de intereses ya retiré. Entonces me queda justamente los 1500 que yo aporté con una tasa de interés del 5%. Y mi NPER va a ser 5 menos 3, 2. Desde aquí. Y entonces ya puedo hacer directamente F5. Que va a ser BF, la tasa, NPER, ahí 0 y 1500. Y esto es lo que me queda en el año 5. Y sobre todo teniendo en cuenta que yo ya quité los intereses acá, ¿verdad? Bueno. Ahora les voy a agrandar de vuelta esto porque bueno, entonces, ahora voy a comenzar la segunda parte, que es la frecuencia de la capitalización. Hasta ahora, todos los ejercicios que hicimos, siempre me hablaba de una tasa de interés anual y me decía que yo quiero saber cuánto tengo en 5 años. O si era mensual, me decía tasa de interés mensual y cuánto yo tengo en tantos meses, ¿verdad? Entonces, ahora hay que tener en cuenta que cuando uno está en la capitalización es, yo pongo mi plata hoy y si yo tengo un interés compuesto, pero mi capitalización es solamente semestral, significa que yo no voy a poder regenerar los intereses todos los días o todos los meses o todos los que sea, yo solamente regenero los intereses de forma mensual. Es decir, yo pongo mi plata hoy, me dice que mi tasa es 6% semestral, entonces yo tengo dentro de 6 meses mi plata inicial más 6%. Y ahí esos 6% se suma a mi inversión inicial y de vuelta a los 12 meses yo tengo mi plata inicial más los intereses de mi primer semestre por el 6% de mi tasa semestral. Entonces no es que se acumula todos los días, sino que tiene una capitalización ya sea cualquiera, ¿verdad? Puede ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, mensual. Y bueno, entonces lo que es importante saber es, si me dice anual, significa que se capitaliza mi interés solamente una vez al año. Si es semestral, hay 2 semestres en el año, entonces son 2. Cuatrimestral,
4 trimestres en el año, entonces se capitaliza 3 veces. Trimestral, hay 4 trimestres en el año, entonces se capitaliza 4 veces. Mensual, hay 12 meses, entonces se capitaliza todos los meses, 12 meses. Semanal, lo mismo. Y diaria hay 365, entonces se capitaliza todos los días, entonces todos los días yo genero un interés, ya se suma a mi saldo anterior y así sucesivamente. Y entonces acá están las diferentes formas de llamarle a las tasas. La tasa nominal está siempre referida a un año, te dice una tasa anual y te dice bueno, 5% de una tasa nominal con capitalizaciones tantas veces al año. Entonces, la tasa nominal nunca se usa para los ejercicios, nunca, nunca, nunca. Tiene una forma de operar parecida a lo que es en la tasa de interés simple. Entonces, de verdad, nunca se usan en los ejercicios, pero sí a nivel financiero se usa mucho cuando en las definiciones, en las descripciones de los proyectos o de lo que sea. Entonces, muchas veces los enunciados te van a decir una tasa nominal con capitalización está tanto y vos esa tasa no podés usar. O sea, en la mayoría de los casos no podés usar directamente en tu ejercicio. Es por eso que después existe la tasa efectiva, que es justamente la tasa real de ganancia anual. Se puede definir como la tasa de interés simple que produce el mismo interés en un año, una tasa nominal J capitalizada M veces al año. Justamente la tasa efectiva es la tasa real de tus ganancias anuales. Entonces, es importante siempre que te hable de tasa nominal, vos tenés que convertir a una tasa efectiva. Y también es que tenés que tener en cuenta que esta fórmula siempre va referida a una ganancia anual. Si el ejercicio te pide cuánto es una ganancia mensual o cuánto es una ganancia de otra forma, vos la tenés que convertir y no puedes usar la tasa efectiva anual, no puedes usar. Tenés que usar de vuelta, si te pide a los tantos meses, a los tantos trimestres, tenés que usar una tasa en real, pero no de ganancia anual, sino de ganancia mensual. Lo que va a cambiar es solamente tu definición de M, en este caso, ¿verdad? Entonces, si a vos te dice que tenés una tasa mensual y te pide pasar una anual, vos tenés 12 meses en el año. Sin embargo, si a vos te hablan una tasa mensual y te pide pasar a una trimestral, por ejemplo, vos sabes que tenés 3 meses adentro de esa nueva unidad de medida. Entonces tenés que usar M3 nomás ya y no M12, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, la tasa proporcional lo del periodo es hasta ahora la I chiquitita, esa que veníamos usando. Es la tasa de interés vigente en el periodo. Y resulta dividir la tasa nominal J entre la frecuencia de capitalización M. Es decir, si te habla una tasa nominal anual en capitalizaciones mensuales, es la J grande dividido M directo. Y entonces ahí ya tenés la tasa proporcional lo del periodo, que es la I chica que veníamos usando. Si te pide vuelta a hallar la tasa efectiva, es de vuelta a aplicar esta fórmula acá. 1 más J sobre M, que es la I chica justamente que estamos viendo antes, a la M menos 1. Y entonces ya es la efectiva anual. Entonces, si vas a hacer tu cálculo de forma anual, es esa la que tenés que usar. Sin embargo, si vas a usar tu cálculo de forma mensual, tenés que usar la I chica. Bueno. Entonces, acá es donde de vuelta hablamos de tasas equivalentes. Dos tasas equivalentes de intereses son cuando capitalizándose en periodos distintos, generalmente menores a un año, el monto final obtenido en el tiempo es igual. Dicho de otra manera, son dos tasas son equivalentes si tienen la misma tasa de interés efectiva. Es decir, yo puedo tener una tasa de interés que me da intereses todos los meses o puedo tener otra tasa de interés que me da intereses de forma semestral o de forma mensual o de forma lo que sea. Y si al final del año yo voy a tener la misma cantidad de intereses, es decir, mi ganancia va a ser igual con las dos tasas, con las dos frecuencias, bueno, en ese caso mis tasas son equivalentes. Es decir, justamente es a lo que es la tasa de interés efectiva, ¿verdad?
son equivalentes cuando la tasa de interés efectiva es la misma, porque de forma anual genera el mismo interés. Bueno, esta es la formulita. K es justamente la frecuencia anual y tienen que ser las mismas. Esta es la fórmula de tasa de interés efectiva, ¿verdad? La tasa de interés con periodos fraccionarios. Los intereses de la fracción se calculan a interés simple, es decir, cuando vos hablas de mes a mes, yo calculo con interés simple, pero sin embargo existe un convenio exponencial, los intereses de la fracción se calculan con interés compuesto. Se pueden dar las dos formas, pero como les dije, siempre el interés compuesto es la más común. Bueno, ahora vienen ejercicios nuevamente. Que ya son los ultimitos que quedan. Bueno. Ejercicio 18. ¿Cuál es el valor final de una inversión de 1 millón de guaraníes colocándose en un año al 36% anual capitalizable mensualmente? Bueno, ese 36% anual capitalizable mensualmente es justamente lo que es la tasa nominal. Entonces sabemos que la tasa nominal no podemos usar. Entonces tenemos que hallar la efectiva. Vamos a escribir P, 1 millón, J va a ser 36%, M te dice que es mensualmente, entonces es 12, y esos son todos los datos. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido la tasa anual de ganancia real? Esa es justamente la definición de tasa efectiva. Para ahorrarnos, vamos a usar directamente int.efectivo, que es la fórmula de Excel, para no tener que hacer todo el otro alboroto, que es 36% por el número de la cantidad de años. Entonces, esa es mi tasa efectiva. Y entonces ya mi ganancia va a ser F. Como esto está ya anual, es directamente esto por esto. Es P por 1 más la tasa de interés anual efectiva. Y como ven, sale exactamente ese mismo número. Profe, ese 0,42 salía de la formulita que era paréntesis 1 más J dividido M elevado a la... Sí, así mismo. De esta fórmula. Ok. De la tasa efectiva. Perfecto. Vamos a hacer también al lado para comprobar. 1 más J sobre M elevado a la M menos 1. Sale lo mismo. Y de vuelta, otra forma de hacer este mismo ejercicio es hallar la I chica, por ejemplo, que estamos haciendo, que sería 36 dividido 12. Y entonces acá podemos hallar F con BF. Tasa NP va a ser 12, pago va a ser 0 y menos esto. Y sale también el mismo valor. Entonces son las dos formas de hacer. Como les dije, lo que estábamos usando hasta ahora fue la I chica. Y justamente de esta misma fórmula, la I chica que estábamos usando, que es la del periodo, se saca J dividido M, que es la frecuencia de capitalización. Entonces, si hallamos la I chica, podemos hallar ya con BF directamente también el valor de BF. Pero en este caso, como nuestro ejercicio nos decía que también quería saber cuál ha sido la tasa anual de ganancia real, ya hice directamente por tasa efectiva porque la respuesta a la segunda pregunta es justamente esta, la tasa efectiva. Porque la tasa efectiva es la tasa de ganancia real.
Profe, ¿cómo se sabe que ese 36 es nominal? Porque te dice anual capitalizable mensualmente. Siempre que te hable de una tasa anual capitalizable en tantos meses, es siempre nominal. O si no, te va a hablar de una tasa de tanto por ciento mensual, que sería si era la I chica, o si no, te va a hablar de una directamente, si es la efectiva, te va a hablar de una tasa anual, porque la tasa efectiva siempre está referida a una ganancia anual. Entonces, siempre que te hable de una tasa anual capitalizable en tantas veces al año, es siempre nominal. A no ser de vuelta, por ejemplo, que te diga que es una tasa en una tasa anual capitalizable anualmente. En ese caso, por ejemplo, la tasa efectiva son la misma, la nominal y la efectiva, justamente porque acá está la fórmula. La I efectiva, cuando es anual, M es 1, entonces esto va a quedar todo 1 y se va a restar el 1 con el 1, entonces en ese caso la efectiva es igual a la nominal. Y el periodo ya no te habla más de anual capitalizable en tantos periodos, ya te habla tanto por ciento mensual, tanto por ciento trimestral, tanto por ciento en tanto tiempo. Solamente cuando te habla de anual capitalizable en tantos meses se refiere a una nominal. Siempre. No sé si quedó claro eso. Quedó claro, profe, gracias. No. Bueno, ¿cuál es la tasa efectiva de la operación si colocamos 1.000.000 de guaraníes al 24% nominal anual convertible trimestralmente durante 2 años? Bueno, ejercicio 19. Me habla de una P de 1.000.000. Me habla de una J del 24%. Y me dice que mi M es trimestral, significa que se capitaliza 4 veces al año, porque en el año hay 4 trimestres. Y me habla que N es 2. Entonces, vamos a hallar la tasa efectiva. Vamos a hacer directamente con la fórmula. Int punto efectivo, la tasa nominal, la cantidad de periodos en el año, y con la tasa efectiva. Y con la tasa efectiva, de vuelta podemos hallar cuánto va a tener en 2 años. Como la tasa efectiva ya es siempre anual y mi N está en años, ya podemos hacer directamente BF, mi tasa efectiva, la cantidad que es siempre anual, la cantidad de periodos, el pago es 0 y el valor presente es 1.000.000. Entonces, ahí ya tenemos. Bueno, me pedía solamente la tasa, yo ya les hallé ahí la F también de Java. Ejercicio 20. Hallar la tasa nominal anual capitalizable cuatrimestralmente, que es equivalente al 60% nominal capitalizable mensualmente. Vamos a ver. Ejercicio 20. Bueno, hallar la tasa nominal anual capitalizable cuatrimestralmente, que es equivalente a una J del 60% con M mensualmente. Mensualmente hay 12 capitalizaciones en el año. Y me dice que mi otra M2 es cuatrimestralmente. Si en un año hay 3 cuatrimestres, entonces es 3. Y podemos hacer, por ejemplo, primero hallando la tasa efectiva. Efectivo me da la tasa nominal, la cantidad de periodos en el año. Y entonces saco vuelta la siguiente tasa nominal de vuelta. En tasa nominal,
la tasa efectiva y la cantidad de periodos en el año. Y ahí sale 64.65%. Bueno, ese es el ejercicio 20. El ejercicio 21. Hallar la tasa efectiva equivalente al 48% del anual capitalizable mensualmente. Me da vuelta la nominal, 48%, y me dice que se capitaliza mensualmente, hay 12 meses en el año, entonces son 12, y me pide la tasa efectiva. Int punto efectivo, tasa nominal, número por año, y ya me sale 60.10%. Y este ya es el último ejercicio que vamos a hacer por hoy. Un inversionista coloca su capital a una tasa del 20% nominal, capitalizando trimestralmente durante 15 años. Bueno, mi J es 20% y mi M es trimestral, hay 4 trimestres en el año, y me dice que es durante N 15 años. El total de intereses devengados entre el final del año 6 y finales del primer trimestre del año 9 los intereses son 177.808.86. Determine el capital acumulado al final de los 15 años. Bueno, entonces, acá, como me habla, primeramente me habla de una anual capitalizado trimestralmente. Y después, acá en la segunda parte del ejercicio, me habla que me pide que los intereses que tengo son entre el final del año 6 y el primer trimestre del año 9. Entonces, en realidad, no tenemos que convertir de trimestres porque vamos a seguir trabajando en trimestres. Pero tenemos la J. Y para poder trabajar con las formulitas que veníamos haciendo, necesitamos la I chica. Ay. Chora. Vamos a esperar que... Me dejó Excel. Bueno, vamos a ir nomás directamente a una nueva planilla. Derecha, izquierda. Bueno, mi J era el 20%, mi M era de 4, los intereses que yo me daba son 177.808,86. Y me pide N 15 años. Bueno, entonces, todas las otras fórmulas que nosotros veníamos usando, cuando te hablaba mensual, trimestral, anual o lo que sea, siempre usábamos la unidad de la tasa. Si era mensual, usábamos el periodo en meses también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es convertir estos años a mi nueva unidad de medida, que es trimestres, ¿verdad? Entonces, 15 por trimestres son 4 años. Tengo en total entonces 60 trimestres que voy a estar en mi periodo de estudio, ¿verdad? Y
entonces yo necesito, como les venía diciendo, cuando vamos a hablar de trimestres, de meses o lo que sea, cualquier cosa que no sea años, vamos a usar la I chica, la I periódica. Y entonces la I periódica era la nominal dividido M. Entonces vamos a usar esta tasa. ¿Y qué es lo que me dice? A mí me dice que el total de intereses, yo tengo los intereses que tengo entre el año 6 y los finales de fin del año 6 y el final del primer trimestre del año 9. Entonces, vamos a despejar en Excel la formulita. F es igual a P por 1 más la I chica que veníamos usando, exponente N. ¿Y la F qué era? Era P más los intereses. Bueno, la verdad es que me pide hallar F, entonces voy a dejar nomás así. Voy a sacar P primero. Bueno, entonces vamos a seguir despejando. Y entonces es P por 1 más I a la N menos 1, porque pasé esta P al otro lado. Y entonces yo tengo cuántos I, entonces yo quiero hallar P. Entonces va a ser P es igual a todo esto sobre I. P es igual a I. Estoy despejando así para que después entiendan de dónde salió la fórmula y no se pierdan. Ahí. Y entonces podemos ya ver. Esta N es lo que no tenemos todavía. Porque ¿qué nos dice? Los intereses que tenemos el dato son entre el final del año 6 y el primer trimestre del año 9. O sea, si en un año hay 4 trimestres, todo el año 7 son 4 trimestres, todo el año 8 ya son 8 trimestres y el final del primer trimestre del año 9. Entonces hay 9 trimestres entre este periodo de tiempo que yo tengo los intereses. Entonces podemos sacar acá mi N. Va a ser justamente 4 por 2 años enteros que yo tengo, más el primer trimestre del año 9. Entonces, vamos a usar de en este caso. Entonces, mi P es igual a los intereses sobre 1 más la I chica que yo saqué, exponente 9. Acá le podemos poner otro paréntesis. Menos 1. Entonces, esto es lo que yo tenía al comienzo del año 6, calculados por los intereses que yo generé entre el final del año 6 y el primer trimestre del año 9. Entonces, como yo ya estoy esto es P6, como yo ya estoy esto acá es P6, como yo ya estoy en el final del año 6, yo ahora lo que me pide es calcular cuánto yo tengo al final del año 15. Y en el año 15 al final del año 15 yo estaba en mi trimestre número 60. Entonces a mí ya me queda hacer nomás, vamos a ver, de finales del año 6, que ya a finales del año 6 tengo 4 por 6 trimestres, la diferencia entre estos dos. Entonces vamos a hacer F15, va a ser mi P del año 6 por 1 más mi I chica sobre. No. Bueno, vamos a ver acá. No.
Profe, Oh, creo que tienes que cerrar alguna de tus ventanas porque tenías muchas abiertas hace rato. vamos a cerrar esto. Ya podemos cerrar esta también. Esto podemos cerrar. Esto podemos cerrar. Bueno, en conclusión, ahí teníamos que hacer solamente ya la diferencia del final del último trimestre del año 6 al final del último trimestre del año 15, que era justamente creo que 60 menos 24 como n. Entonces ahí ya nos sale directamente este resultado. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien, acá está ese resultado. Profe, Sí, ese Excel vas a subir al... sí, les voy a mandar el Excel con todos los ejercicios y voy a subir también en la clase. No sé cómo están haciendo ahora, ¿cómo suben las clases? O ya directamente, creo que Fío sube, no sé cómo hacen. No, el profe Centurión dijo que iba a crear el audio, pero Ah, todavía no hizo. dale. Yo cuando me llegue el mail de que se subió, también ya voy a subir directamente esto y voy a subir el Excel cuando también mi computadora decida querer subir. Pero creo que es, bueno, eso ya es todo lo que tenía pensado planeado dar hoy, así que justito. Después ya quedan solamente estos ejercicios de este tema que son bastante básicos. Ya la tasa del periodo ya es solamente esto, o sea, ya es sacar la I chica, ¿verdad? Que es justamente J sobre M, ¿verdad? En todos estos casos. Y así sucesivamente. O la tasa del periodo, te pide la tasa del periodo, la tasa efectiva, que es directamente aplicar todas esas fórmulas que estuvimos viendo. Y después ya es prácticamente estirar. Entonces no les quiero quitar tiempo con eso, que es muy fácil. Y después esto sí ya va a dar el ingeniero Centurión de vuelta. Entonces yo creo que ya doy por cerrado este tema, si es que alguien no tiene alguna otra duda. El ejercicio 22 sí es el más complicadito que hicimos hoy, pero de verdad al final la única complicación es entender que tenemos que trabajar con la I del periodo, que es la I chica, que entonces es la J dividido la M, que en este caso la M por ser trimestralmente es 4, y tenemos que entender que vamos a trabajar trimestralmente porque después el ejercicio me sigue hablando mis unidades de tiempo de forma trimestral. Si esto acá me hubiera dicho del primer mes o del primer año o me hubiera dicho directamente finales del año 9, yo podría haber trabajado con la tasa efectiva que trabaja de forma anual. Pero como me dice finales del primer trimestre del año 9, lo que a mí más me conviene es seguir trabajando de forma trimestral. Entonces hallo la I chica y calculo cuántos trimestres tiene cada una de las fracciones de año que estoy trabajando. Por ejemplo, entre finales del año 6 al primer trimestre del año 9, justamente hay 9 trimestres. Entonces yo en ese mi primer cálculo uso N9 y de vuelta tengo que sacar cuánto es la cantidad de trimestres que tengo entre el final del año 6 y el final del año 15, que es lo que me pide al final. Entonces ahí tengo que sacar. En el año 15 tengo desde el 0 hasta el 15 tengo 36 trimestres y entonces en el otro resto y saco cuánto es mi nueva N. Entonces ahí ya puedo hacer directamente F con la fórmula de BF, ¿verdad?
¿Tienen alguna duda? No, profe. Dale. Yo apenas me funcione mi Excel de vuelta, ya le subo eso y ya le subo también cuando me llegue el correo el link de la clase. Eso sería todo entonces hoy. Espero que hayan entendido y nos vemos la próxima vez que el ingeniero Centurión me pida que dé la clase. Gracias, profe. Gracias, Dale. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.